Bueno, pues hoy vamos a empezar un tema completamente nuevo. Hasta ahora hemos estado repasando todo lo que sería introducción a la programación, pero en C. Y hoy empezamos un tema realmente nuevo, porque de esto no habéis visto nada parecido en introducción a la programación. Y este tema va sobre punteros, ¿vale? Sobre la gestión de la memoria desde un programa escrito en C. Hasta ahora la única gestión de memoria que hemos hecho ha sido la que se hace automáticamente cuando declaramos variables y usamos variables. Realmente sabéis que eso son zonas de memoria, pero la abstracción que nos proporciona el lenguaje de ocultarnos la dirección de memoria de cada variable y poder trabajar con el nombre de la variable, pues nos permite ignorar qué son zonas de memoria, qué son posiciones de memoria. Cuando hemos trabajado con arrays somos un poco más conscientes porque de alguna manera sabemos que están todas consecutivas, todas las celdas del array están consecutivas en memoria, ¿bien? Pero sigue siendo una forma de ocultarnos lo que hay ahí debajo. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar con unas variables que el contenido de las mismas, lo que van a guardar, la información que van a guardar, no van a ser números enteros o caracteres o números reales, sino que lo que van a guardar va a ser direcciones de memoria. Y a esas variables se las conoce como punteros. Un puntero, por lo tanto, tenemos que entender que no es ni más ni menos que una dirección de memoria. Y la única abstracción que tenemos es que ahora le vamos a poner un nombre a la variable que contiene en su interior la dirección de memoria de algo, ¿vale? Entonces vamos a empezar hablando de los operadores ampersand y estrella. Pues fijaos, tengo este pequeño programa que voy a enseñaros aquí cómo funciona paso a paso. Aquí tengo la pila y esto será lo que sale por la pantalla cuando hago printf. Tengo una variable entera, y esto ya lo conocemos, esto no tiene nada especial. Y esto es lo primero nuevo que vamos a ver. Lo primero nuevo es cómo declarar una variable de tipo puntero, ¿vale? PTR, que es como yo le he llamado a la variable, por puntero, por pointer, será una variable de tipo puntero, por eso está aquí la estrella, puntero a entero. Entonces, ¿qué significa esto? Que PTR guardará direcciones de memoria, pero ¿direcciones de qué? La dirección de un número entero. ¿Os acordáis que los números enteros ocupaban 4 bytes, al menos en esta máquina? ¿Vale? Mientras que un carácter ocupa 1 byte solo. Entonces, la dirección de un carácter, la dirección en memoria de un carácter es exactamente la celda de memoria que ocupa ese carácter. La dirección en memoria de un entero será la primera de las 4 celdas, de los 4 bytes que ocupa un entero consecutivos en memoria, codificado en complemento a 2 o como sea. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No es lo mismo un puntero a carácter que un puntero a entero, simplemente porque la zona de memoria a la que apunta tiene un tamaño o tiene otro. Pero en todos los casos, el valor del puntero será la posición de memoria del primer byte de aquello a lo que esté apuntando. ¿Se entiende? Bien, entonces, si yo ejecuto este programa, lo primero que pasa es que la declaración de la variable i reserva espacio en la pila, automáticamente. Por eso a las variables locales, esto es una variable local, está dentro de la función main, también se les llama variables automáticas, porque automáticamente se reserva memoria para esa variable. Y como yo no la he inicializado, no sé el valor que tendrá dentro. Habrá ahí algo, probablemente algún número de otro programa, de otra función, no lo sé lo que puede haber. Sí. No, esta no es que sea la última celda, es que no me caben más. ¿Vale? La pila, lo que sí funciona es como vais a ver que va hacia atrás. ¿Vale? Es una zona de memoria que está en la parte alta de la zona de memoria asociada al programa y se va rellenando hacia atrás. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, la variable i ocupa la posición de memoria 32. Fijaos que yo cada cajita de estas la pongo como si fuera
con espacio suficiente para un entero y por eso voy dando saltos de 4 en 4. Porque cada una son 4 bytes, ¿vale? Porque solo voy a manejar con valores que son de tipo entero. Ya solo voy a manejar valores de tipo entero. Entonces, la variable i está en la posición de memoria 32. Y ahora la variable ptr, bueno, la variable ptr se declara y se reserva memoria para ella en la zona de memoria 28 de la pila. Pero su contenido, que es lo que me interesa, pues no sé lo que es. No le he asignado todavía nada. Lo que sí tengo que tener claro es que igual que el contenido de la i será un número entero, el contenido de ptr será una dirección de memoria, ¿vale? Entonces, yo sé darle valor a un entero. I igual 3 guarda el número 3 en la zona de memoria asociada a la variable i. Pero ¿cómo consigo yo la dirección de memoria? ¿Cómo consigo una dirección de memoria para guardarla en la variable ptr? Aquí es donde entra en juego el segundo operador, el operador ampersand. El operador ampersand lo que hace es que, aplicado así a la izquierda de una variable, me devuelve la dirección en memoria de esa variable. Justo lo que yo tenía oculto por el uso de los nombres de variables. Yo no sé en qué posición de memoria está cada variable, ni me importa. Pues el operador ampersand me lo dice, ¿vale? Entonces, si ese operador me devuelve la dirección de memoria de la variable i, y la variable i es un entero, esto lo que devuelve es la dirección de memoria de un entero, que coincide justo con el tipo de valores de la variable ptr. Ptr es un puntero entero, una dirección de memoria de un entero. Pues puedo hacer esta asignación porque coinciden los tipos, ¿vale? Cuando yo hago eso, lo que se guarda en ptr es 32, que es la dirección donde está la i. ¿Se entiende? Fácil, ¿vale? Aquí, para que lo veáis, pues yo digo, venga, muestro el valor de la variable i, el valor. Pues son 3, lo que hay en la posición de memoria asociada a i. Muestro ahora el valor de ptr. El valor de ptr es una dirección de memoria, en este caso 32. ¿Vale? Por ciento p me sirve para mostrar punteros. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo hacer con una variable de tipo puntero? Porque hasta ahora me sirve para guardar la dirección de una variable, pero es que yo ya trabajo con las variables bien, no necesito saber su dirección. ¿Para qué quiero saber su dirección? Bueno, el puntero me va a servir como una especie de mando a distancia. Y yo voy a poder modificar variables, modificar el valor de cierta variable, sin saber su nombre. Si yo sé su dirección, puedo modificar el contenido de la variable directamente a través del puntero. Y para eso tengo el operador estrella. Estrella ptr lo que significa es el contenido de la memoria apuntada por ptr. El contenido de la zona de memoria 32 en este caso. El contenido de la zona de memoria 32, ¿qué es? Justo el valor de i. Es justo el valor de i. ¿Bien? Entonces, si yo hago estrella ptr, toma el valor 5, lo que estoy haciendo, ¿qué es? Modificar, ¿qué? La variable i. Cuando yo esto lo ejecuto, modifico justamente el valor de i de forma indirecta. Por eso lo del mando a distancia. Fijaos que hay que llevar cuidado porque se utiliza igual la estrella para referirnos a el contenido de lo apuntado por el puntero, y también se utiliza para hacer la declaración, que ptr es un puntero entero. No debemos confundirnos porque cuando es declaración, pues hay un tipo que es int, y cuando es uso del contenido, no hay un tipo a la izquierda, simplemente está estrella y el nombre de la variable de tipo puntero. Bien, hasta aquí, fácil. Cuando yo ahora muestro el valor de i, pues tiene que salir 5. Entonces yo he mostrado i, no he tocado i, he mostrado i y ha cambiado. ¿Por qué? Porque he modificado su contenido utilizando el puntero que tenía guardada, almacenada, la dirección de la variable i. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Facilísimo. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 cosas en la primera hora.
y cada cosa se apoya en la anterior. Pero tenemos que ir de verdad teniendo muy clara cada una de ellas porque la siguiente es más difícil y utiliza todas las anteriores. Bien, entonces ya sabemos declarar variables de tipo puntero. Sabemos darles valor a esas variables con ampersand algo. Cojo el valor de la dirección de memoria de otra variable y sé acceder al contenido de lo apuntado por el puntero y modificarlo. ¿Para qué podemos utilizar esto de los punteros? Pues la primera cosa para la que podemos utilizarlo es para simular el paso de parámetro por referencia o dato resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Igual que yo puedo declarar variables de tipo puntero a lo que sea, puedo declarar parámetros de funciones de tipo puntero a lo que sea. Entonces yo tengo aquí dos funciones diferentes, modifica 1 y modifica 2. Modifica 1 recibe como parámetro un valor que es de tipo entero y modifica el valor del parámetro. Y modifica 2 recibe como parámetro un valor que es un puntero a entero. Y lo que hace es que modifica el contenido de lo apuntado por el puntero. Siempre tenemos que leerlo así, el contenido de lo apuntado por el puntero. Y luego tengo en el programa principal una variable n, que vale 0 inicialmente, muestro su valor, llamo a modifica 1 con n, muestro el valor de n, muestro el valor de la dirección de memoria de n, llamo a modifica 2 con la dirección de memoria de n, ampersand n, y muestro el valor de n final. Entonces, vamos a ver qué pasa. La n se declara en la pila, se reserva espacio y se le asigna un 0 ya directamente. Está en la posición 32. Su valor es 0, no hay ningún problema. Cuando empiezo a ejecutar modifica 1, ¿vale? Se crea lo que se llama un registro de activación, que es un marco en la pila, una zona de memoria en la pila dedicada a la invocación que acabo de hacer. En esa zona de memoria se van a crear todas las variables locales de la función y se van a crear también las variables locales que representan los parámetros de la función. ¿Esto lo entendéis? ¿Lo recordáis de etc? ¿Lo habéis visto en etc? ¿No? ¿No lo habéis visto en etc? ¿Todavía? ¿Seguro? ¿Cuándo tenéis etc? Ayer. Esta semana están viéndolo en etc. ¿No? Bueno. Vamos a ver. La cuestión es que pongo la línea negra para diferenciar toda la zona de memoria que se usa en la pila asociada a la invocación a la función. ¿Vale? Entonces, vamos a ejecutar modifica 1 y lo primero que hacemos es crear en la pila una variable que se llama número, que es justo el parámetro. Pero esto lo hemos explicado aquí, no en etc. Los parámetros son variables locales a la función, por eso se crea en la pila. Y en ese parámetro hemos dicho que todo el paso de parámetros en C es por valor. ¿Qué pasa? Que se copia lo que hubiera aquí, su valor, se copia en la variable número. ¿Cuál es el valor de n? 0. El 0 se copia en la variable número. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Y ahora empezamos a ejecutar la función. Cuando yo modifico número, se modifica esta variable de aquí. Esto lo hemos visto ya, ¿no? Que era la razón por la que yo no podía modificar variables externas a la función. ¿Vale? Claro, modifico número, termina la función y la n sigue siendo 0. ¿Vale? Hasta aquí no es nuevo, es lo que hemos visto hasta ahora. Muestro primero la dirección de n, que es 32. Nada especialmente nuevo. Y ahora voy a invocar modifica 2. Y le paso la dirección de n, porque lo que espera modifica 2 es dirección de un entero. N es un entero, ampersand n es la dirección de un entero. Cuando se empieza a ejecutar la función modifica 2, se crea en la pila espacio para el parámetro que se llama iptr de puntero a entero. ¿Vale? Se crea espacio para esa variable de tipo puntero entero y fijaos que el valor que tiene es 32. La dirección de memoria que yo le he pasado. Lo muestro por pantalla, perfecto, iptr vale 32. Y cuando yo cojo y modifico el contenido de lo apuntado por iptr, el contenido de 32 es la n, lo que estoy modificando. Desde dentro de la función estoy modificando la variable n
que solo existe en la función main, no existe en la función modificador. No es posible tocar la variable n desde modificador, pero yo toco directamente su memoria. Y la consecuencia es que cuando termina modificador, la variable n vale 100. ¿Se entiende? ¿Fácil? No hay duda, seguro que no hay ninguna duda. Vale. Pues ya hemos visto cómo declarar punteros, cómo darles valor usando ampersand, cómo usar el contenido de lo apuntado por los punteros con estrella, cómo usar el tema de los punteros para hacer una simulación de paso de parámetro por referencia. Cada vez que yo quiera modificar una variable externa a la función, tendré que hacer esta estrategia. Tendré que usar un parámetro de tipo puntero a lo que yo quiera modificar. Y me tendrán que pasar la dirección de la variable que haya que modificar. ¿Vale? Es una estrategia que se repite. Pues vamos a ver esto mismo, o algo parecido, punteros a enteros, punteros a caracteres, punteros a estructuras. O si no, paramos un poquito y hacemos algo con solamente punteros a enteros, para asimilarlo, ¿vale? Para asimilarlo mejor. Vamos a hacer algo que quizá ya habéis hecho en prácticas, no estoy seguro si habéis usado la función scanf. ¿La habéis usado ya la función scanf? En principio no deberíais, pero si alguien la ha usado no pasa nada. La función scanf me sirve para leer del teclado, ¿vale? Hasta ahora, en principio, en prácticas, habéis estado haciendo programas que usaban números, caracteres, lo que fuera, pero no pedíais nada al usuario. Si yo quiero pedir al usuario que me escriba un número entero, su edad, por ejemplo, yo quiero guardar la edad del usuario y quiero que me la dé él, ¿no? Entonces, para eso utilizo una función que se llama scanf. Scanf es muy parecido a printf. Tiene primero una cadena, entre comillas, dobles, con el formato que yo quiero leer del teclado, y luego aquí le pongo una variable en donde yo quiera dejar el resultado, ¿vale? Pero fijaos que scanf es una función y cuando se ejecute, su objetivo es modificar la variable que yo voy a poner aquí, para poner en esa variable el número que se haya escrito por teclado. Entonces, ¿cómo puede hacerlo scanf? Con la dirección de memoria de la variable que yo quiero que modifique. Entonces, scanf necesita que le pasemos la dirección de memoria de la variable que va a leerse por teclado. Y aquí ponemos %d, porque lo que queremos leer es un número entero, ¿vale? Entonces vamos a compilar esto. Se queda el cursor ahí, ¿lo veis? Lo he ejecutado y se queda el cursor ahí esperando. Y entonces pongo un 3 y termina. Es que no hemos mostrado el resultado ni hemos hecho nada, ¿vale? Ha funcionado, pero no lo hemos visto. Vamos a ver qué pasa. %d barra n, edad. Vamos a ver, fijaos, voy a poner aquí. Edad igual esto. Venga, pongo el 3, edad igual 3. Ahora sí, venga. Fijaos qué pasa si ejecuto el programa otra vez y pongo una A. Edad igual 0. ¿Vale? Scanf es una función que debéis practicar. Debéis hacer varios programas probando con scanf a leer muchas cosas diferentes en muchos órdenes diferentes porque es tricky, o sea, no sé cómo decirlo, es engañosa. Vamos a ver. Si yo he puesto que lea un entero, le he puesto una letra A y ha pasado, ¿por qué me pone un 0? Porque scanf devuelve un valor que no estoy usando y es el número de elementos que ha sido capaz de leer. Y si yo hubiera comprobado el resultado de la función scanf, habría visto que había leído 0 elementos. Porque esperaba un entero y ha recibido una letra. No encaja, termina la función y no ha leído nada. ¿Vale? Pero si yo pongo aquí 2 veces esto,
¿qué esperáis que pase? ¿Qué creéis que va a pasar? Cuando yo pongo aquí, pongo un 1, me sale un 1, pongo un 2 y me sale un 2. ¿Bien? Normal. Has leído 2 enteros seguidos. Pero habéis visto que yo aquí estoy leyendo entero, pero no retorno de carro, y sin embargo he pulsado retorno de carro. Bueno, si ejecuto esto y le doy a retorno de carro a la primera, antes de escribir ningún número, ¿qué pasará? Que va a coger el retorno de carro y va a fallar como ha fallado antes, ¿no? Pues no falla. ¿Vale? Y si pongo espacios en blanco para la segunda lectura, ¿cogerá el espacio en blanco? Espacio en blanco, tabulador, intro, 4. Entonces, scanf, si tú quieres leer un número entero, espera a encontrar algo que sea un número entero, pero ignora los espacios en blanco. Y los espacios en blanco son espacios en blanco, tabuladores, retornos de carro, retornos de línea. Si aquí pongo que lea un carácter, entonces se complica bastante más el asunto. Porque cuando yo escribo el número 3 y le doy a intro, lo siguiente que hay después del 3 es un retorno de carro. Pero como aquí estoy intentando leer un carácter, va a leer el retorno de carro. Y si después intento leer otro número entero, fallará. Entonces, haced un programita como este en casa, con 3 scanf, y leed entero, carácter, entero, carácter, entero, carácter. Id jugando con esto, con lo que ponéis aquí, si ponéis espacios en blanco, o si ponéis barra n delante o detrás, hasta que encontréis el feeling de la función, porque de verdad que hace falta experiencia. Vale, pues este es el primer ejemplo de uso de ampersand y de una función que hace simulación de paso por referencia y que la necesitaré o no, pero vamos, que es muy útil porque es para leer de teclado. Entonces vamos ahora ya con algo un poquito más avanzado. No mucho más avanzado, pero hemos estado trabajando con punteros a enteros. Igual que con punteros a enteros podríamos trabajar con punteros a caracteres, con punteros a reales. ¿Qué pasa con las estructuras? Las estructuras son tipos que hacemos nosotros, son tipos complejos, productos de tipos, llevan muchas variables dentro. ¿Podemos hacer punteros a estructuras? Sí, vamos a ver cómo se hace. En este programa, que es un poquito más largo, pero no mucho, tenemos la estructura .rep, que ya la hemos visto anteriormente cuando vimos las estructuras, y tiene dos campos de tipo entero, x e y. Y luego uso typedef para poder utilizar la palabra punto y que eso me represente struct.rep. De esta forma yo puedo declarar variables como punto, p. P es de tipo punto, que es lo mismo que decir p es de tipo struct.rep, pero simplemente es más corto. A continuación tengo una función que se llama modifica y que su objetivo va a ser intentar modificar el contenido de una estructura que yo le pase como parámetro. Esto lo vimos también, ¿os acordáis cuando hicimos la función reset o resetea? Que intentábamos poner a cero una estructura que pasábamos como parámetro y no podíamos hacerlo porque lo que pasaba es que se copiaban los campos a la estructura que era el parámetro. Modificábamos los campos del parámetro, que es una variable local, y la estructura externa seguía igual. Pues ahora vamos a intentar hacer lo mismo que hemos hecho con el modifica 2 de enteros, pero con una estructura. Bien. Lo siguiente nuevo que vemos es esto. Tengo no solamente la declaración, de la variable p de tipo punto, a la que le doy como valores iniciales 3 y 7 a sus campos x y y, sino que mi nueva variable pptr de puntero a punto es una variable de tipo puntero a punto y le estoy asignando null con mayúscula. Entonces, ¿qué es eso de null con mayúscula? Es una constante. El hecho de que venga todo en mayúscula me ayuda a entender que es una constante predefinida en el sistema, que significa, representa la posición de memoria 0. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para inicializar variables de tipo puntero a un valor conocido que yo sepa que es un valor que no representa realmente una dirección correcta. Es como poner un entero a 0 para saber que todavía no he tomado ningún valor. ¿Vale? Pues null es el valor por defecto que le daremos a cualquier puntero para indicar que todavía no ha tomado un valor de una posición de memoria válida. Si intentamos acceder a una posición null,
el programa fallará. Bueno, pues empezamos a ejecutar esto y en la pila, como es una variable local, se reserva espacio automáticamente para P y le hemos dado el 3 y el 7. Yo entiendo que si la estructura tiene dos enteros, pues con estos dos campos en la pila hay suficiente para guardar los dos enteros. Pero en la realidad esto puede ser diferente. No sé exactamente qué tamaño habrá reservado el compilador para la estructura de tipo .rep. Para el ejemplo me vale esto. Entonces, avanzo y ahora pptr se declara, se reserva espacio para ella y directamente le guardamos un null como valor, que será un 0, pero pongo null para que se vea claro. Si muestro p.x y p.y por pantalla, pues sale el 3 y el 7, nada especial. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el primer programa. Vamos a guardar en pptr una dirección de memoria, pero tiene que ser una dirección de memoria de un tipo concreto, de un punto. Entonces, la variable p de tipo punto, ampersand p, la dirección de un punto, lo puedo guardar en pptr, que se guarda el 28, que es la primera posición de memoria de todo el conjunto que forma la estructura. ¿Se entiende? ¿Fácil? ¿Sí? Si yo muestro pptr me sale el 28. Y aquí viene una pequeña novedad. Cuando yo antes tenía una variable de tipo puntero a entero, ¿cómo accedía al contenido de lo apuntado por el puntero? Ponía estrella ptr y eso representaba el contenido. Muy bien. Si yo escribiera aquí estrella pptr entre paréntesis punto x, esto C lo entiende y significa, como hay paréntesis, primero miro lo de dentro de los paréntesis. Y lo de dentro de los paréntesis es el contenido de lo apuntado por ptr. ¿Qué es el contenido de lo apuntado por ptr? ¿Qué es? Una estructura de tipo punto. Como es una estructura de tipo punto, el contenido de lo apuntado por ptr. Puedo poner punto x, ¿vale? ¿Se entiende esta idea? Como esto es bastante engorroso de escribir, C nos permite poner esto. pptr flecha con un menos y un mayor que x. Y significa lo mismo que esto de aquí. ¿Sí? Entonces, simplemente esto es una forma abreviada de poner esto otro. Es el campo x al que está el campo x de la estructura a la que está apuntando pptr. ¿Se entiende? ¿Sí? Normalmente lo usaremos así. La otra forma es válida y es posible que si veis código de alguien, pues esté escrito así. Pero esto es lo más habitual, porque es más cómodo. Entonces, cuando yo avanzo y pongo pptr flecha x igual 50, lo que estoy haciendo es escribir el valor 50 en el campo x de la estructura P. ¿Vale? ¿Lo vemos? Y cuando hago pptr flecha y me refiero al campo y de la variable p, porque es a la que apunta pptr. No olvidemos que pptr tomó el valor de la dirección de memoria de la variable p. ¿Se entiende? Venga. Cuando yo vuelvo a mostrar p.x y p.y, evidentemente ha cambiado. Es igual que lo que he hecho antes. Estoy haciendo el control remoto. Estoy modificando el contenido de la estructura a través del puntero. Y ahora vamos al meollo de la cuestión. Voy a ejecutar la función modifica pasándole la dirección de memoria de p, que es lo que espera esta función, un puntero a una estructura de tipo punto. Entonces, creo el nuevo marco, no me acuerdo la palabra, la nueva zona de memoria para las variables locales de la función. Se crea ahí una variable que es el parámetro de la función. Fijaos que se llama igual que esta otra variable, pero es diferente, es una segunda variable, es distinta. Está en la zona de memoria 20, no en la zona de memoria 24. Esta pptr es este parámetro en el que se ha copiado el valor que hemos puesto aquí. Y el valor era la dirección de p. La dirección de p era 28, pues pptr, esta pptr tiene 28. Ahora, aprovechando que pptr es un puntero a la estructura, puedo hacer pptr flecha x, que tome el valor 100,
pptr flecha i que tome el valor 200 y estoy modificando la variable p de verdad desde dentro de la función. ¿Se entiende? Fácil. Cuando termina la función desaparece la segunda pptr. Si es una variable local, pues desaparece al terminar la función. Pero p, mi variable p que estaba en main, sí que ha sido modificada por la ejecución de la función. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Duda? ¿Por qué el pptr que hay después del primer printf no lleva el asterisco? Esta de aquí. ¿Por qué aquí no ponemos el asterisco? Porque lo que estamos haciendo es asignarle al puntero una dirección de memoria. No estamos hablando del contenido de lo apuntado. Estamos haciendo que este puntero apunte a una zona de memoria. Estamos haciendo que tome el valor 28, que es la posición de memoria de P. No estamos tocando el contenido de P. ¿Se entiende? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Bien todo? Seguimos avanzando. Vamos a ver la relación que hay entre los punteros y los arrays. Cuando hablamos de los arrays, yo lo primero que os dije fue, para C, un array es la dirección de memoria del primer elemento de los que haya de forma consecutiva guardados en memoria. ¿Vale? Bueno, ¿a qué suena eso de dirección de memoria de un elemento? A un puntero. Entonces, si un array como este, que se llama array, es la dirección de memoria del primer entero de esta fila, de esta lista de números, eso se parece mucho a una variable que sea un puntero a entero, en este caso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando yo declaro el array, como lo estoy inicializando además en este ejemplo, directamente en la pila se reserva espacio para 3 enteros consecutivos, se guarda un 1, un 3 y un 5, y esos son cada uno de ellos representa una de las posiciones del array. Array de 0 tiene el 1, array de 1 tiene el 3, array de 2 tiene el 5. Ahora declaro una variable de tipo puntero entero y le pongo null. Hasta aquí ya lo hemos hecho antes, no debe haber nada especial. Fijaos qué pasa cuando yo muestro por pantalla la variable array. No estoy poniendo array corchete nada, solo la variable array, interpretándola como una dirección de memoria con %p. Me pone 24. Bueno, eso encaja con lo que habíamos dicho. 24 es la posición de memoria del primer elemento del array. Y si yo quiero si quiero pedirle a C que me calcule la dirección de memoria de la variable array, pongo ampersand delante, ¿qué saldrá? 24. ¿Vale? En este caso, C sabe lo que está haciendo y sabe que array en realidad no es una variable. En realidad, directamente la palabra array es una constante con el valor de la posición de memoria del primer elemento. Por eso, cuando ponemos ampersand delante, no hace caso y directamente nos muestra ese mismo valor de la constante. ¿Qué nos sirve? Porque al fin y al cabo es la dirección de memoria de un entero. Y si es la dirección de memoria de un entero, se lo puedo asignar a ptr. Entonces, ptr puede guardar el valor de array sin corchetes. Y ptr guardará un 24. ¿Sí? Claro, ya hemos visto, ese 24, hemos visto que si hago estrella ptr, lo que estoy haciendo es referirme al contenido de lo apuntado, de la zona de memoria apuntada por ptr, que es la primera posición del array. Si hago estrella ptr igual 40, lo que estoy haciendo es modificar array de corchete 0. ¿Sí? Pues los punteros y los arrays son tan parecidos, que son lo mismo. De hecho, yo puedo usar el corchete y un índice con una variable que esté declarada como si fuera un puntero. ptr es un puntero entero,
pero a mí me deja C poner PTR de corchete 1. PTR de corchete 1. Se refiere a el segundo elemento del array. ¿Sí? Y si pongo un 200, se pone ahí un 200. Y cuando muestro array de 1, sale el 200. ¿Se entiende? Entonces, realmente, los arrays son punteros. Es que es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Para C no hay ninguna diferencia, porque son direcciones de memoria. Y cuando nosotros usamos los corchetes para acceder mediante un índice, lo que estamos haciendo es aprovecharnos de una facilidad que nos da C, y es que en lugar de estar haciendo nosotros cálculos de si yo sé en qué posición está el primer entero, dónde está el segundo entero, 4 bytes más a la derecha, porque cada entero ocupa 4 bytes. ¿Y dónde está el entero número 10? Pues 40 bytes más a la derecha. C hace el cálculo por nosotros cuando nosotros ponemos array de corchete 9 para acceder al décimo entero. Él lo que hace es avanzar, calcular 9 por 4 para saber cuántos bytes tiene que moverse desde donde empieza el array. Cuando pongo 0, no tiene que moverse nada, directamente está en el primer entero. Por eso los arrays en C empiezan en el índice 0, porque no son arrays, son un puntero a una zona de memoria. Y los corchetes, para indexar los arrays, lo único que me sirven es para hacer los cálculos de desplazamientos con respecto al primer entero del array. Por lo tanto, un puntero, que es lo mismo que un array, lo puedo usar con corchetes para acceder a elementos que estén más allá de la primera posición, que es la que guarda el propio puntero. Pregunta. Si yo hiciera el puntero apuntando a una variable, si pusiera puntero PTR1, ¿me apuntaría a la dirección de memoria siguiente? Sí. Si yo un puntero lo utilizo mal y en este mismo ejemplo, en lugar de poner PTR de corchete 1, que es esta, o PTR de corchete 2, que sería la tercera posición, pongo PTR de corchete 100, se va a ir abajo de la memoria, a la posición que corresponda. Exactamente, 100 posiciones más adelante de la primera. Sí. Pero lo que quiero decir es que C va a hacer lo que yo le diga. Si yo le digo que acceda a 100 posiciones más adelante de la base, que es el propio puntero, lo va a hacer y fallará porque estaremos accediendo a una zona de memoria que no sabemos lo que hay. Si yo el puntero entero, en lugar de hacer que apuntara inicialmente al array, hecho como tú decías, que apuntara a una variable de tipo entero, y lo uso con corchetes, bueno, si pongo corchete 0, no pasará nada, porque se referirá justo a la variable. Pero si pongo corchete 1, se referirá a lo que haya a continuación de esa variable en memoria, y no sé lo que es. ¿Vale? Me pasa lo mismo con un array. Yo este array que lo he declarado con estos números, puedo poner aquí en el programa array de corchete 20. Fallará en tiempo de ejecución, pero no es un error sintáctico. Te has equivocado tú como programador poniendo una posición fuera del rango, un índice fuera de rango. ¿Vale? Más preguntas de esto. Al crear PTR, ¿no es necesario ponerle null? No, en este ejemplo no es que sea necesario ponerle null al crear PTR. Lo pongo porque es una buena práctica. Declarar las variables y darles un valor inicial es una muy buena práctica. Si es un entero le pongo un 0. Si es un carácter le pongo la marca de fin, por ejemplo. ¿Vale? O un espacio en blanco. Algo que me sirva a mí para identificar que esa variable está recién inicializada. Para un puntero, null. Si no ponemos nada, pues corremos el riesgo de que no sabemos qué valor va a tener ahí puesto la primera vez que lo usemos. ¿Vale? ¿Y cuál es ese riesgo? Dice, hombre, si soy muy cuidadoso y nunca voy a usar la variable sin antes haberle dado un valor, como aquí, perfecto, pero muchas veces me equivoco. Pues yo prefiero protegerme. ¿Vale? ¿Se puede inicializar un puntero en una dirección de memoria que tú quieras? ¿Podríamos poner en PTR una dirección de memoria cualquiera? Con un valor hexadecimal o con un número entero, sí. Lo que pasa es que, pues bueno,
la probabilidad de que hayas puesto una dirección de memoria no incorrecta, porque todas las direcciones de memoria son correctas, sino una dirección de memoria de una que no sea tuya, que no sea de la aplicación, pues es muy alta. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Pues lo más normal es que falle el programa. Pero poderse se puede hacer. ¿Vale? De hecho, en MS2, que no sé si lo habéis llegado a conocer, ¿sabéis lo que es MS2? No, hay gente que no sabe lo que es MS2. Bien. Bien por mí, o sea, por mi vejez, quiero decir. MS2 es un sistema operativo, era un sistema operativo mucho más arcaico que Linux y que Windows y que todo. Y no tenía ningún tipo de protección de memoria. En Linux y en Windows sí hay protección de memoria y las aplicaciones se ejecutan dentro de procesos. No sé si os suena algo de lo que digo, pero os sonará el año que viene. De tal manera que una aplicación no puede interferir con la memoria de otra. Es una medida de seguridad. ¿Qué pasaba en MS2? Pues que eso no había nada que impidiera eso. Y podíamos hacer programas justo como el que tú acabas de decir. Yo podía hacer un programa en C en el que a un puntero le ponía directamente un valor de una zona de memoria. En concreto, pues yo hacía programas en C y ponía zonas de memoria del sistema operativo. Y accedía, por ejemplo, a las tablas de codificación de caracteres del sistema operativo o a la zona de memoria de la pantalla directamente, a la memoria de la tarjeta gráfica directamente poniendo un numerito. ¿Vale? Es más, yo podía hacer un programa que accedía a la posición de memoria donde se guardaba la variable que llevaba el número de vidas de un juego concreto. Porque ese juego, cada vez que lo ejecutaba, siempre se ponía en la misma posición de memoria, la variable siempre estaba en el mismo sitio, yo hacía otro programa y a medio ejecutaba el juego, ejecutaba mi programa y tenía más vidas. Eso se podía hacer porque un proceso, no había procesos ni siquiera, un programa modificaba el contenido de memoria del otro. ¿Vale? Ahora en Linux y en Windows y en OS X no se puede hacer nada parecido a eso. ¿Vale? Muy bien. Pues si esto os ha quedado claro, como nos quedan 10 minutos para el descanso, vamos a hacer otro pequeño ejemplo. En lugar de con enteros y con punteros enteros, con punteros a caracteres. ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo una cadena de caracteres, ¿qué era qué? ¿Qué era una cadena de caracteres? Un array de caracteres con alguna marca de fin en alguna posición. Entonces, si yo quiero tener una palabra, pues yo pongo char, palabra, corchete, corchete, igual Pepe, por ejemplo. ¿Vale? El array palabra es la dirección de memoria del primer carácter de esta cadena que he puesto ahí. ¿Cuántos caracteres tiene este array? 5, porque tiene las 4 de Pepe y el espacio en blanco. Muy bien. Entonces, yo ya vimos que podía hacer esto, %s, y pasarle aquí palabra. ¿Vale? Y si esto lo compilábamos, pues salía Pepe. Ahora bien, si yo tengo una variable de tipo puntero a carácter, cptr, puntero a carácter, ¿qué valor puede tomar? Aquí voy a seguir tu recomendación. No la inicializo porque directamente le voy a dar un valor inicial yo en el código y confío en mí mismo porque es un programa muy pequeño. ¿Vale? cptr toma el valor de ¿qué? De palabra. ¿Podríamos hacer esto? ¿Esto lo podríamos hacer? ¿Son compatibles los tipos o no? ¿Sí o no? Oigo no y sí. ¿Palabra qué es? La dirección de memoria del primer carácter de Pepe. CPTR, ¿qué es? Dirección de memoria de un carácter. Si encajan los tipos. Entonces, si encajan los tipos, CPTR también es una cadena. ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Voy a usar scanf para leer una cadena. Entonces, para hacer eso, necesito un array de caracteres con suficiente espacio para leer la cadena que yo quiera.
¿vale? Tengo que poner yo el tamaño del array en este caso. Y cuando hago scanf, pongo %s, igual que con printf. Pongo %s, pongo aquí /n y leída. ¿Tengo que poner esto o tengo que poner ampersand leída? Sector izquierdo. Sector izquierdo ampersand, sector derecho no hace falta. Sector central. Los arrays, ¿qué son? Dirección de memoria del primer elemento. Pues si es dirección de memoria, no me hace falta el ampersand. ¿Vale? Se queda el cursor ahí, pongo Juan. ¿Qué pasa? Fijaos, hasta que no he escrito otra cosa, que no eran retornos de carro, ha seguido leyendo espacios, porque le he puesto aquí un /n. Es que es así de engañoso scanf. Os he dicho que tenéis que probarlo en casa. Probarlo muchas veces. Voy a quitarle el /n. ¿Vale? Leo Juan y lo escribo. ¿Bien? Si yo hiciera esto, voy a escribir, lo que voy a contestar al programa va a ser Juan. Le pongo aquí 4. ¿Y qué pasa? No pasa nada, en principio no me ha fallado, pero está mal. ¿Vemos por qué está mal? Porque no cabe Juan y la marca de fin, que es el /0. Entonces, ¿dónde ha puesto la marca de fin? Pues en la pila, a continuación de leída, y hemos tenido suerte y no ha cascado. Pero podría haber cascado perfectamente. De hecho, en Windows suele cascar más que aquí. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí? Descansamos un ratito y seguimos después.